Hola, hola, bendiciones, bendiciones en este maravilloso día. Espero se encuentren muy bien. Hoy traigo una palabra que se va a hacer de gran bendición para todos nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios siempre tiene planes maravillosos para nosotros. A veces nos cuesta creer que Dios está en el asunto o Dios está detrás de ciertas cosas que tenemos que vivir o tenemos que pasar, pero Dios siempre está obrando de maneras que nosotros no entendemos. Dios es bueno siempre, o sea, nunca olvides esto. Dios sabe cómo obrar, Dios sabe cómo hacer las cosas. Dios no se equivoca, Dios no improvisa con ninguno de nosotros. Eh, a mí me sorprende que la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Timoteo, y más cortante que una espada de dos filos, porque así funciona la palabra. La palabra es poderosa para transformar, para renovarnos. Hoy quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes 17. Ven y la miramos aquí, Primera de Reyes 17. Busquémosla por acá en la Biblia. Tengo mi Biblia acá en el computador. Entonces quiero que podamos leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Sí? 17:1. Bueno, del 1 al 6 vamos a leer. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén y amén. Padre, oramos en este día que tu palabra pueda ser predicada con poder en este jueves, Señor. 3 de abril, Señor. Hoy oramos para que todo aquel que escuche esta palabra pueda recibir de parte tuya y sea tocada su vida, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra no tiene fronteras, traspasa, Señor. Y pido que por medio de estas ondas, Señor, que se van a transmitir, Señor, en YouTube, que se van a oír, Señor, mañana, pasado mañana, y no sé cuántos días más, Señor, encuentre alguien una respuesta para su vida, para la situación que están viviendo. Señor, te pido que tu palabra sea predicada con denuedo en esta hora, que tú nos ayudes a entender un poco más lo que está ocurriendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nosotros estamos hoy, Señor, teniendo o estamos viviendo y que estamos necesitando con urgencia, Señor? Que tú nos hables, que venga una respuesta. Y, Señor, si es por medio de mi boca, Padre, te doy gracias por usar mi vida para aquellos que van a oír esta palabra. Eh, Te pido, Señor, que tú seas revelando tu poder a cada corazón, a cada vida, a cada mente. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, dice, quiero enseñarte algunas cosas que dicen esta palabra. Porque la Biblia dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay una bendición estar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos estamos bajo la sombra del Omnipotente? Todos nosotros estamos ahí y en ese lugar estamos seguros. O sea, ¿cuándo nosotros dejamos de estar bajo la sombra del Omnipotente o bajo el abrigo de Dios? Bajo la sombra y el abrigo de Dios, cuando dejamos de caminar en amor. Me he dado cuenta que cada vez que
a mí me cuesta eh, perdonar, o a mí me cuesta, no sé, no responder, cuando me cuesta callarme, algo está pasando en mí, me salgo de caminar en amor. Y cuando me salgo de caminar en amor, entro a pelear mis batallas en el terreno del diablo. El diablo se mueve en medio de la división, en medio del odio, en medio del rencor, en medio de la discordia. Ese es como su lugar, es su lugar fuerte donde él se mueve. Es como los lugares que él usa, ¿me entiendes? Es su terreno. Y si tú peleas desde ahí, por más que tú ores en lenguas, por más que tú pases horas orando, por más que vayas a una iglesia y te metas 5 días de los 7 días a la semana, ayunes todo el día, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Porque vas a perder. Las batallas se pierden en los lugares donde nosotros no sabemos pelear. Y nuestro terreno no es fuera de caminar en amor. Si nos salimos de ahí, vamos a tener muchos conflictos, vamos a tener problemas. Caminar en amor a veces dice que nos cuesta mucho, ¿sí? Nos cuesta demasiado, porque somos humanos y tenemos emociones, pero hay que tenerlas bajo control. Cuando las emociones no se tienen bajo control, tenemos serios problemas, chiquillos. Muy serios, porque terminamos dañando personas, terminan haciéndonos más daño, caemos en una trampa que no estábamos esperando y nos salimos del abrigo, nos salimos, y ahí es donde muchas personas a mí en algún momento me han dicho: Giovanni, me cuesta muchísimo entenderlo. Ahora, Elías estaba viviendo una situación muy difícil, muy difícil, ¿sí? Y yo creo que la actitud de Elías me sorprende, porque es un hombre que sabía la autoridad que tenía. Creo que en la vida cristiana, de los problemas más serios que tenemos es no entender nuestra autoridad. Le dejamos todo a Dios y le dejamos todo a los pastores o a los guías espirituales o a los líderes. Y ahí fallamos en esa capacidad de poder nosotros levantarnos y tomar la autoridad. Y necesitamos hombres como Elías. Nos toca levantarnos como este hombre que tenía clara la autoridad que había sobre él. Y necesitamos ponernos de pie y mirar a los ojos al enemigo y decirle: no va a venir ningún mal sobre mi vida, no va a pasar esto que tú estás planeando hacer contra mí. A pesar de que la gente se levantó, a pesar de que me despidieron, a pesar de que todo está complicado, esto no me va a destruir, esto no me va a dañar, porque yo fui puesto por el Señor para abrir los cielos y traer la lluvia en su nombre. Eso fue lo que hizo Elías. Elías no comió cuento a Acab. Él no se dejó amedrentar por lo que este hombre, este rey, estaba intentando hacer. ¿Me entiendes? O sea, y también por todo lo que estaba pasando en la ciudad. Había una sequía, y la sequía era para buenos y malos, como la Biblia lo enseña, dice que el sol alumbra al buenos y malos. O sea, Dios, a todo el mundo le pasó como nos pasó en la pandemia. Aquí todos guardados, muy pastores, muy ungidos, muy lo que fuera, muy políticos, muy ladrones, muy gente mala, gente buena, los de las sectas, todo el mundo estaba guardado. Y de todas las religiones y denominaciones murió gente. Bueno, entonces, y pasó. Y los que no murieron, porque Dios les extendió su misericordia, otros porque tomaron autoridad, o tomamos. Porque me cuento, yo estuve muy mal cuando me dio COVID. Yo prácticamente desaturé a 77, 78, 76. Estaba prácticamente ya de hospitalización. Y seguramente hubiese muerto. Si me hubiese hospitalizado, yo creo que no hubiese podido sobrevivir. Pero Dios no me dejó ir, y tuve que activar mi fe y pararme y decir: no va a llover, no va a llover, no va a haber muerte sobre mí, no hay pobreza, no hay ruina, no hay escasez. Pase lo que pase, yo soy bendecido, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando nosotros comenzamos,
Y a mí a veces me dicen, pero es que usted se emociona mucho diciendo eso, Giovanni, pero es que es la manera que nosotros tenemos que usar las herramientas, usar las armas que Dios nos dejó precisamente para que nosotros podamos enfrentar cualquier circunstancia y cualquier situación que se levante para destruirnos. Ahora, ¿qué pasa cuando vienen esos momentos difíciles? Nosotros nunca los esperamos. A veces no los esperamos, como una sequía, ¿verdad? O como una enfermedad, como un mal dictamen, como un cáncer, como un divorcio, como una infidelidad, que mañana te enteres que tu esposa te fue infiel, o tu esposo te fue infiel, o que tu hijo está en las drogas, o el suicidio toca las puertas de tu familia. Bueno, en fin, tantas cosas que pueden pasar. Y son batallas que se levantan. ¿Y por qué pasan las batallas? Porque estás vivo. Aquí ya no le echen ni la culpa a Dios, ni es que Dios, no, el sol alumbra a buenos y a malos. Yo creo que el COVID fue el momento más importante para darnos cuenta que aquí vive el que camina por fe. Dice más, el justo por la fe vivirá. Y hay gente que aunque no camina de la mano de Dios, tenían fe que se iban a curar, que iban a estar bien y tuvieron una fe. ¿En qué? No sé, pero la fe lo sostuvo. Y la misericordia de Dios. Porque Dios tal vez no había terminado el plan con muchos, porque sí hubo muchos que se fueron. Muchos partieron. Y hombres de Dios increíbles, amados por nosotros, por mí, donde aprendí mucho y se fueron de este plano a la vida eterna con Jesús. Morir no es malo cuando estamos con Dios. Pero las batallas que nosotros tenemos que enfrentar son batallas que aparecen y tenemos que pelearlas. Entonces, lo primero que yo quiero que tú puedas entender hoy es que, ¿qué vas a hacer con la batalla? O sea, ¿qué voy a hacer con lo que me pasó? ¿Qué voy a hacer con lo que me está pasando? Con mi mal momento. ¿Qué va a pasar con estas cosas que no sé manejar, que no sé cómo salir, que no sé cómo ayudarme? No hay nadie que me ayude, me dieron la espalda, todo se empezó a complicar. Entonces hay algo que nosotros podemos decidir. Nosotros podemos decidir, hay cosas que no podemos decidir, otras cosas que sí. Una de ellas es lo que no podemos decidir son las circunstancias. Lo que sí puedo decidir qué hago o cuál va a ser mi actitud frente a las circunstancias. Porque mi actitud va a determinar el resultado de lo que estoy viviendo. Yo les cuento algo, o sea, si yo no me paro en la palabra en medio de las circunstancias difíciles, pues no voy a entender cuál es el propósito de esto que estoy viviendo. Porque yo tengo que aprender lo que Dios me quiere enseñar a través de este tiempo que esté viviendo. Llámese como se llame. Situación difícil, situación adversa, no sé, escasez, hipoteca que no puedo pagar, me van a quitar el carro, me robaron, bueno, no sé. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Entonces, lo primero que yo tengo que explicarte hoy, y lo digo, los que me están escuchando saben que yo me he vuelto resiliente. Hace poco un pastor amigo muy lindo que amo mucho me dijo, yo admiro tu resiliencia. Y eso me dio alegría, porque, pues pucha, solo Dios sabe todo lo que me ha tocado pasar con mis hijas, con mi economía, con mi libertad, con mis temas espirituales, los temas de la iglesia, mi llamado, o sea, con todo, con todo, con todo, con todo. Ha sido un tiempo de aprender y batallas que he ganado, batallas que están por ganar, pero no he perdido la guerra. Porque la guerra se pierde cuando ya partes de este mundo. Entonces, yo lo que tengo que entender es qué va a ser eso que estoy viviendo en mí. Y yo lo primero que entendí es que las batallas de nuestra vida nos hacen más fuertes. O sea, a mí las batallas me hacen más fuertes. Me hacen, la crisis me va a hacer un hombre más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo atiendo a las personas, como muchos saben, yo también me dedico a ayudar a personas a nivel, mi trabajo por fuera de mi labor pastoral es ayudar a jóvenes
con instinto suicida, depresión y ansiedad. Y yo me certifiqué como coach y soy coach con código internacional y toda la vaina, porque gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo y a mi hermano que me ayudó en ese momento y me pude certificar y ayudo jóvenes. Y lo que yo les digo a ellos, yo me siento a explicarles cómo las emociones nos tiran a destruir y cómo puedo yo tomar control de mis emociones conforme a yo conforme a lo que yo pienso, yo creo, conforme a lo que creo, actúo y como actúo, pues termino teniendo un resultado bueno o un resultado malo. Lo que yo no puedo cambiar, tengo que verlo con ojos diferentes. Si yo no me imagino, eh, yo no sé si alguno de los que está acá se ha caído alguna vez, que va por la calle y se tropezó y se fue de mula, perdón, se fue de cara y preciso se cayó y toda la gente lo miró. ¿Sí le ha pasado alguna vez? A mí me pasó. Y a mí me parece chistoso porque cuando uno se cae, uno se para y uno se ríe. Si se ha dado cuenta, uno empieza como a reírse. Y se pudo haber dado severo totazo, pero uno empieza a reír. La verdad no entiendo por qué uno se ríe. Y cuando uno mira a la gente también se está riendo. Si se ha dado cuenta de eso. ¿Saben por qué se ríen? Porque también se han caído. Y pasa lo mismo. Ahora, yo puedo decir, no, esto de caminar no funciona. No voy a volver a caminar. No. ¿Cuántos nos hemos caído? Muchos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dejamos de caminar? No, estamos caminando, ¿verdad? Solo que ahora caminamos con más cuidado. Amarramos el zapato, corremos mejor, caminamos bien, pisamos más firme, ¿verdad? Yo he estado mejorando mi caminar, mi reloj. Tengo un reloj muy chévere que el man me dice qué riesgo tengo de caída. Y me preocupaba muchísimo porque decía alto riesgo de caída. Claro, por mi obesidad, cuando estaba más mórbido, pues mi caminar era por el esfuerzo que hago y cuando trotaba, pues peor. Y he venido mejorando mi caminar. Yo decía, ¿cómo puedo mejorar mi caminar? Eh, pues, o sea, caminar mejor. Es que el reloj lee paso por paso si hay probabilidad de que yo me vaya de mula o de jeta perdón, de carita. Y pues sí, había alta probabilidad. Y empecé a mejorar mi caminar. Pero no dejé caminar. ¿Y me he caído? Claro que me he caído. Y me he pegado en las rodillitas y las manitos también, porque a veces ponemos la cara para no rayarnos las manos. Pero así ha sido. Y nos hemos caído. Y me he levantado. Entonces no dejamos de caminar por eso. Lo que sí he aprendido es que a pesar de todo lo que yo he tenido que vivir, lo que he tenido que vivir me ha convertido en un hombre mucho más fuerte. Me he vuelto un hombre fuerte. Fuerte en algunas áreas. Hay otras áreas que estoy en proceso de mejorar. Pero entonces, acá hay sequías. Cuando hay sequía, ¿qué hay? Hay hambre, hay muerte, hay destrucción. Y pues terrible. O sea, el mundo estaba, la ciudad, el país estaba en crisis. Y Elías no se echó a la muerte. A mí me sorprende porque dice aquí claramente, en esta palabra, dice que él le dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia soy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es tener una fe ni la berraca. Sea lo que sea, no llovió. No llovió, no llovió. O sea, venía una sequía. Pero el hombre se paró y dijo, va a llover cuando yo diga. Lo que él está diciendo es, esta situación que estoy viviendo va a durar lo que yo digo que va a durar. ¿Tú sabías que hay poder para eso? Pues pucha, voy a meterme en un terreno fuerte. Porque para muchos esto es, no, 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 no. La voluntad de Dios es lo que prima y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces que venga lo que venga. Pero hay tormentas que yo detengo. Hay situaciones difíciles que yo tengo el control sobre ellas. Ay, pucha. Duro, 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 pero es cierto. Hay cosas que tú estás viviendo que están durando más de la cuenta porque tú no has tomado autoridad sobre eso y no has ordenado que se detenga.
Y has dejado que el diablo haga y haga y haga y haga y haga con tus hijos, con tu casa, con tus emociones, con tu vida. Y él sigue destruyendo. Él no va a parar. Porque el ladrón vino para matar, robar y destruir. Roba, mata y destruye. Mata, roba y destruye. Eso es lo que hace el diablo. Nunca lo olvides. Nunca. Y si estás viviendo destrucción, pregúntate, ¿es Dios? No, no es Dios. Dios no destruye. Matar, robar y destruir. La destrucción viene del que sabemos. Porque las crisis a los cristianos no nos pueden hundir. Nos tienen que levantar. Pero tú tienes que tomar autoridad y determinar la fecha de caducidad de ese tiempo difícil que estás viviendo. Entonces, tomo autoridad y lo detengo a través de la fe. Segundo, aprendo. Digo, ¿qué necesito aprender de esto? Dios, enséñame. ¿Qué tengo que aprender? Esto está difícil. Esto se está saliendo de control. Enséñame, ¿qué hago? Y Dios dice, esto es lo que tienes que hacer. Ok, eso es lo que voy a hacer. Aprendí. Inmediatamente cesó. Cuando Jesús estaba en la barca, en la tormenta, a mí me sorprende, ¿verdad? Estaba dormido, estaba descansando en un barco. Había una barca y Jesús estaba en la barca y hubo tempestad y los discípulos estaban allí, todos pescadores. Significa que estaban en riesgo de muerte y ellos lo sabían, porque un pescador sabe cuando hay marea alta o cuando están en peligro sus vidas. Se levantó una gran tormenta. ¿Y Jesús qué hacía? Dormía. Me pregunto, si aún Jesús estaba en la barca, ¿por qué se levantó una tormenta si Jesús estaba ahí? ¿Por qué a los cristianos nos pasan esto? ¿Por qué a nosotros los hombres de fe vivimos? ¿Por qué a nosotros? No, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué nos pasa esto? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? Y entonces se levanta, escucha esto, se levanta la tormenta. Levantan a Jesús, despierta a Jesús. Entonces, hay dos cosas que tú tienes que hacer en las tormentas. Si tu fe está débil, levanta a Jesús. Levanta a Jesús. Jesús, me hundo. Eso es depender de Dios. Pero eso es un nivel de fe. Y él se levanta y le dice, ¿qué os pasa? No, él dice, ¿qué pasa, chicos? ¿Cuál es el problema? Si ¿hasta cuándo? Hombres de poca fe. Y dice que reprendió los vientos, no las olas. ¿Qué reprendió? Los vientos. No reprendió lo que estaba pasando. Él no reprendió el síntoma, él reprendió la raíz. Reprendió los vientos y las olas cesaron. Y todo volvió a la calma. Segundo nivel de fe. 1, levanto al maestro. 2, aprendo lo que el maestro me enseñó y cuando vengan las tormentas hago lo mismo. ¿Sabes quién aprendió eso? Pedro. ¿Cuándo vemos a Pedro aplicando las lecciones aprendidas de su maestro? Cuando estaba preso y lo iban a matar. Y Pedro se acostó y se durmió. Porque Pedro aprendió a confiar y a creer la palabra que Jesús le enseñó. Él aprendió de los ejemplos. Por eso es que cuando uno le dice a las personas, lean la Biblia, no es solamente para aprender historias, no es solamente para decir, ay Dios, gracias, ya la leí, ahora sí estoy bien contigo. No, es para que aprendas de los ejemplos y uses la autoridad de lo que está pasando allí en la palabra. Entonces Pedro se acuesta y duerme. Jesús duerme en medio de la tormenta. Pedro aprendió. ¿Por qué aprendió eso? Porque Pedro aprendió a confiar en Dios y a entender que Dios tenía un plan con su vida. Primera de Pedro, en Juan, capítulo, no sé si es 21, que es cuando Jesús le dice a Pedro que cuando fuere viejo, uno joven lo llevaría. Que cuando uno es viejo,
Y le dijo a él, cuando seas viejo, hoy corres para aquí y para allá, pero cuando fueres viejo. Pedro entendió que Jesús le estaba enseñando. Le dijo que él moriría muchos años después. Pedro sabía que esa noche no iba a morir a pesar de que ya había muerto, porque ya había muerto el hermano del Señor. Ya había muerto. Uno de los primeros mártires también de la Biblia. Había muerto un discípulo. Y el segundo era él. Y él dijo, no, a mí no me toca aún. Durmió, descansó. Es otro nivel de fe. Bueno, no me quiero quedar ahí porque hay mucho por aprender hoy, pero no sé si me están entendiendo lo que quiero enseñarles hoy en estos minutos. Entonces pasa Pedro y Pedro se vuelve un hombre fuerte porque las crisis nos hacen hombres fuertes. Las crisis nos hacen más fuertes a través de la fe. Entonces, Elías se quedó en la crisis. Escúchame esto, que esto es algo que quiero que aprendas. Pedro se quedó en la crisis para resolverla. Nosotros no huimos de la crisis. Nosotros tomamos control de la crisis. Desde el Génesis tenemos la costumbre de culpar a otros de lo que estamos viviendo. Siempre culpamos a los demás. Cuando pasó lo del fruto, Eva comió el fruto, Adán también comió el fruto, le pregunta a Dios a Adán y Adán dice, fue la mujer que me diste, van y le preguntan a la mujer y la mujer dice, la serpiente esa que tú creaste, y todos tenían una respuesta, todos una justificación, pero nadie asumió la responsabilidad. No, nosotros asumimos la responsabilidad. Y Elías se quedó en la crisis para resolverla. Y tú te tienes que levantar y pelear por tu familia y pelear por tus hijos. Una batalla que ya está ganada, pero es una batalla de la fe. Y ahí es donde está la diferencia entre un resultado al otro. No sé si me hice entender. Las batallas ya están ganadas porque en Cristo tenemos todas las cosas y en Él fueron hechas. Pero si no tuviéramos que pelear contra el enemigo, las batallas de la fe, Pablo no nos hubiese enseñado Efesios 6, capítulo 10 al 20. La armadura de Dios. Porque esta batalla ya la peleó Jesús y la ganó. Porque Él peleó nuestras batallas. Ya las peleó, no las va a pelear. Ya las peleó. Si estás en tiempo de crisis, si hay muerte, hambre y destrucción en tu vida y en tu casa, tú ya ganas esa batalla. Pero ahora la batalla es de la fe. Tienes que tomar autoridad y reprender los vientos y la tormenta. No huir de ella. Hay una palabra que sale en momentos difíciles, que cambia el ambiente que tú estás viviendo en el nombre de Jesús. Elías no huyó de la crisis, chicos. En la crisis, cuando tú te quedas y te paras firme, tú escuchas al Señor. Y el Señor da instrucciones. Él dice qué tenemos que hacer. He allí la importancia de orar. He allí la importancia de buscar al Señor. ¿Sabes que estuve viendo que el mejor jugador de cartas no es el que tiene las mejores cartas, sino el que tiene cartas buenas y cartas malas y las sabe combinar? Ahí está el secreto. Hay muchas cosas que vivimos. Aprende a jugar en el equipo ganador. Y el equipo ganador es Cristo. A mí me sorprende esto que te estoy diciendo. Me sorprende mucho. Mira, en la fe, la gente exitosa no es la gente a la que le pasan siempre cosas buenas, sino aquellas personas a las que le pasan cosas buenas y malas, pero saben administrar lo que viven. Administran sus emociones, administran lo poco que tienen, porque cuando uno está con Dios, lo poco es mucho. Todo se multiplica con Dios. Todo se multiplica. Sin Dios, todo se multiplica negativamente. Con Dios todo tiene solución. Sin Dios los problemas son mucho más grandes y peores. Y a mí me sorprende eso. Elías se hizo más fuerte en medio de su debilidad.
Yo no sé por qué el fenómeno de las luciérnagas funciona. Parece porque la luciérnaga para poder alumbrar necesita movimiento. Porque si ellas se quedan quietas, se apagan. Por eso a mí me sorprende que Dios le dice a Elías, apenas le dice que va a haber sequía, Dios le dice a Elías, muévete para que siga brillando. Necesitamos movimiento, instrucción de Dios para seguir siendo luz, para seguir alumbrando. Entonces, como en el primer lugar que le acabo de decir, que se activa o que se pone fuerte en nosotros en medio de las situaciones difíciles es la fortaleza. Nos hace fuertes los momentos difíciles. Y sí que nos hace fuertes. Nos hace fuertes. Lo segundo es que yo escúchame, tengo que aprender de lo que está pasando. Tengo que aprender por qué lo manda el Señor a Elías al arroyo de Querib en medio de una sequía mortal. Eso es lo que yo me pregunto. Lo manda al arroyo solito porque él tiene que aprender allí. No lo mandó con nadie más. Dios lo manda solo a un arroyo. Las grandes lecciones de Dios las aprendemos solos. Cuando entiendas que Dios no necesita de papá, ni de papi, ni de mami, ni de hermanos, ni de hijos, ni de pastores, ni de líderes, necesita de Él y tú. Yo te llevé al desierto para enamorarte. Recuerdo mucho esa frase cuando pasé todo ese proceso legal. Cuando yo ya vi a mi mamá, cuando yo ya vi a mi papá, cuando yo ya vi a los abogados, cuando yo ya no había quien me ayudara, el único que me ayudó fue el Señor y Él me llevó al monte, me llevó al desierto para enamorarme. Dios me llevó a ese lugar para enseñarme. Dios me llevó a ese lugar para enseñarme. Gente podrá decir que todo lo que viven mis hijas hoy es porque, no, ellos, bueno, varios se pueden echar como acarrear, no sé, como ganarse el crédito, por así decirlo, pero aquí el único crédito es Dios. Mis hijas estudian en su universidad, están becadas por el Estado, y sí hay mérito de inteligencia porque son niñas muy inteligentes, pero ellas saben que fue un milagro que estuvieran estudiando. Mi hija medicina y mi otra hija está estudiando psicología y Dios las becó. Dios las becó. Mi hija mayor está en octavo semestre de medicina, mi otra hija está en séptimo semestre de psicología en la Universidad de La Sabana. Entonces son mujeres que están avanzando y yo no tengo cómo, no tendría cómo pagarles la universidad cuando estaba preso. Y Dios suplió su necesidad. Porque Dios es un Dios que en medio de la tormenta prospera y bendice. Yo tuve que aprender que mi Dios es mi proveedor. Lo primero que Elías aprendió cuando lo mandó al arroyo es que Él es su proveedor. Porque le dio agua natural allá en el arroyo donde hay sequía. No entiendo por qué si hay sequía hay arroyo, pero así funciona Dios. Dios hace cosas naturales desde lo sobrenatural. Por eso la batalla de la fe es en el mundo invisible. Hoy no tengo, pero sé que tengo. Qué raro. No te estoy diciendo que tengas fe en la fe. Que hay gente que tiene fe en la fe. ¿Eso qué es, Giovanni? Eso. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios me va a ayudar. Diosito me va a dar. Diosito no. No, yo estoy convencido porque tengo fe. Estoy convencido. No titubeo. Estoy seguro. Él es mi proveedor. Cuando no hay comida, cuando hay cosas malas, Dios es mi fuente. Dios lo mandó a Elías inmediatamente a la casa de la viuda, ¿se acuerdan? Lo mandó al arroyo, donde no había nada. Primero le mostró que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y allí le mostró en lo sobrenatural. No usó ningún hombre para bendecirlo, para fortalecer la fe de Elías.
Si lo hubiera mandado donde la viuda, entonces, bueno, la viuda también tiene parte. No, lo mandó al arroyo y los cuervos te darán de comer. ¿Quién de ustedes se atreve a creer que Dios le va a dar a través de los chulos del río Tunjuelito comida y le va a llevar carne? ¿Quién se comería un pedazo de carne de la boca de un chulo? Ninguno. Pero Dios le mostró a Elías. Le enseñó que él era su proveedor. Le enseñó que él tenía que confiar en el Dios que todo lo puede. Dios no mandó a Elías allí ante la viuda, porque si lo hubiese mandado a la casa de la viuda, Elías iba a pensar que la viejita lo ayudó a él. Entonces Dios lo aísla y lo tiene que dejar solo para que Elías aprenda que los cuervos que le traen carne y el arroyo que le da agua no son cuervos ni el arroyo, es Dios. Es Dios, entiende, Dios es quien te provee, es Dios quien te habla, es Dios quien te guía, es Dios quien te da, no son pastores, no son los profetas, es Dios quien lo hace. Y él le enseñó a Elías a aprender crecimiento espiritual en ese momento. Lo segundo que se activó en ese momento fue esa batalla. Él aprendió el crecimiento espiritual, enseñó, pero él creció en lo nuevo de Dios. Dios agarra a Elías y le dice: Elías, te voy a diseñar para la bendición, pero necesito aislarte en el arroyo. Necesito que estés solito allí, que estés a solas conmigo para que crezcas. Yo tuve hace poco, dije algo que me corrigió Dios. Estaba hablando con alguien y le dije: yo perdí 4 años de mi vida encerrado. Los perdí, salí y todo el mundo avanzó, creció. Construyeron edificios. Yo pasé por la 30 y habían edificios. Yo nunca había visto edificios en la 30. No alcancé a ver la construcción. En 4 años yo vi un poco de cosas que yo no había visto. No sabía que existían. Hicieron la vía de Guayacanes, hicieron un poco de cosas. Yo no conocía esa vía. Yo no tenía ni idea. O sea, ya terminada, ¿no? Obviamente. Había como pasos por ahí, pero conocía un poco de cosas que no. Y dije ese comentario y el Señor me dijo: ey, bájale. Bájale, mi hermanito, porque estás mal. Tú tuviste 4 años conmigo de entrenamiento. 4 años, Giovanni, donde te enseñé que yo soy tu proveedor, que soy tu sanador, que soy Jehová Rafa, tu sanador, Jireh, tu proveedor, que soy Jehová, tu bandera, porque peleé por ti, que soy tu abogado, porque te defendí. No vengas a decir que perdiste 4 años. Nunca más. Y le pedí perdón a mi Señor por tal brutalidad. Y dije: no, tengo que aprender. Mira, cuando yo estaba así, Dios enviaba hombres. Me acuerdo tanto de un tío que vive en Venezuela y me bendijo poderosamente. Mientras estuvo el tiempo difícil, yo no le pedí absolutamente nada. Ni le dije: tío, deme plata. No, nunca. Y mis amigos y los que me están escuchando saben que yo no les pedí dinero cuando estuve en mi tiempo difícil. Me ayudaban, me enviaban. Dios les nacía hacerlo. Dios les tocaba el corazón. Dios les hablaba. Y les decía: ayúdalos, envíale, o no sé. Tengo personas que me decían: pastor, yo estaba por ahí y le enviaba una ofrenda, me acordaba y le enviaba una ofrenda. Y me acuerdo que mi tío me ayudó mucho, y otra tía también muy linda, y otra tía por parte de mi papá también muy linda, y me ayudaron. Y venía gente y de pronto aparecía o me enviaban o gente llegaba. Dios tiene forma, chicos. Mira, uno de los testimonios más brutales que yo tengo es Rappi. Rappi se convirtió en la manera en que yo pedía mis alimentos. Y también cuando les mandaba cosas a mis hijitas, pues me tocaba pedir por Rappi porque les llevaban donde ellas vivían. Y recuerdo tanto que un día
Yo hice un pedido y me lo devolvieron. O sea, no llegó, pero me lo cobraron. En fin, yo puse la queja y me quejé y dije, venga, por favor, ¿qué pasó acá? Y entonces me llamaron un empleado de Rappi y me dijo, señor, discúlpeme, mire, es mi culpa, fue un error que yo cometí. Yo le dije, no, pues no hay problema, pero pues, ¿qué hacemos? Y me dijo, haga de cuenta que yo le envié el pedido, ¿sí? Y yo, ¿cómo así? O sea, no reporte nada, porque yo le voy a hacer llegar su pedido. Solo quiero que no vaya a reportar porque me van a echar de mi trabajo. Yo le dije, no, es que yo no tengo nada que reportar, yo necesito es que me llegue mi pedido. Y él me dijo, uy señor, gracias, gracias por ser tan buena persona. Y yo, bueno, me llegó mi pedido. Me dijo, me llegó mi pedido y cuando miro, 30.000 de créditos. Y yo, ahí, tengo 30.000 de créditos. Y dije, voy a pedirme unos huevitos. Y iba a pedir un quesito. Y pedí unos huevitos y un quesito. Y me llegó. Y al otro día me llegaron otros 30.000. Mi esposa es testiga y varios de la iglesia. Y yo les mostraba, mira, 25, 30, 40, hasta 50. Un día me llegaron 80 de créditos. Y compraba mis huevos, compraba la carne, compraba pollo, les mandaba a mis hijas y a mí. Duré así casi 9 meses, 8 meses, no me acuerdo bien. No me preguntes más si ya sabes la respuesta. Dios tiene maneras, Dios tiene formas, Dios tiene maneras. Y yo le agradezco a todas las personitas lindas que me ayudaron, porque ellos también están recibiendo recompensa de todo lo que hicieron, de sus buenas ofrendas y muy lindos, muy lindos. Pero fue Dios el que los mandó. Yo nunca llamé a nadie a pedirle nada. Ni mi propia madre puede decir que yo la llamé para pedirle mercado para comer. Porque a mí Dios me dijo, yo te voy a proveer. Y mi mamá, que asiste a nuestra iglesia, es miembro de nuestra iglesia, ¿sabe?